Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. El día de hoy estamos en nuestra cuenta regresiva para el regreso de Jimin y Jungkook, 98 días, ahora sí que legalmente confirmados y así es. Así que bueno, como parte de las actividades que vamos a estar teniendo, pues es platicar como siempre de las curiosidades, noticias, arte y ya saben, todo lo demás que va saliendo de los chicos. Y vamos a comenzar este video justamente con la lista de Billboard que ya se publicó en YouTube, que cubre prácticamente hasta lo que sería el próximo 8 de marzo, donde ya sabemos que Jimin tuvo una recuperación bastante buena, positiva y agradable. Esto también se debió a que, bueno, algunos de los artistas que habían entrado la semana pasada con sus álbumes completos empezaban a retroceder lugares, entonces esto favoreció a todos. En especial, pues me da mucha alegría que Jimin se haya recuperado del lugar 40 y tantos hasta el 30, o sea, prácticamente recuperó entre 10 y 11 lugares. Pero ¿qué les parece si lo vemos así tal cual, para que ustedes tengan una idea? Lo que está ocurriendo dentro de Billboard es muy interesante, déjenme decirles. Es una lista muy variable, pasan una cantidad de cosas y te encuentras con unos estilos de música tan diferentes. Es muy impresionante, si debo de serles sincera. Vamos a comenzar entonces viendo a Jimin cómo quedó en la lista de Billboard de esta semana. Luego tenemos aquí a lo que sería Jimin con Q en el lugar número 33. Sus estadísticas, bueno, ¿dónde estaba la semana pasada? En el lugar 44, logra una recuperación, por eso aparecen sus numeritos en verde. Que indica que recuperó lugares o avanzó en la lista. Su mejor lugar, bueno, el número 12, número de semanas 31, y estas son las estadísticas de Jimin, ¿no? ¿Cómo va? Aquí también te indica el número de ventas que tuvo, los streams y, bueno, el tiempo, ¿no? Hacen un cálculo aproximado de cómo va esta canción dentro de la lista. Hay canciones que pueden llegar a tener hasta más de 70 semanas en la lista. He llegado a ver algunas y es muy sorprendente, pero bueno, esto es para que ustedes tengan una idea. Esta lista, como les decía, es como muy exótica, me atrevería yo a decir la palabra. Pasan muchas cosas dentro de la lista de Billboard. Cuando la ves es como hasta cierto punto muy sui generis. Entonces poder encontrar aquí a Jimin es maravilloso. Ahora vamos a pasar de inmediato a lo que es nuestra cuenta en ex Twitter de Boys We Love, donde les recuerdo que me pueden encontrar como @BoysWeLove2023 para ver, bueno, las cosas que se han estado publicando durante las últimas horas. Calicoca13 que nos dice, hace una cuenta que se me hace bastante interesante, porque dice, son 450 días de Jimin y Jungkook juntos dentro del servicio militar. Que eso se escucha muy diferente, se escucha muy bonito, se escucha hasta como cierto punto muy romántico. Luego ya saben, momentos que colecciono de los chicos, pero hablando acerca de lo que está haciendo Jimin dentro de la lista de Billboard, Jimin Revolution Latam comenta, qué orgullo seguir al mejor. Solo aquellos que tienen su propia historia pueden convertirse en el personaje principal del escenario. Jimin está escribiendo una nueva historia para el K-pop al volver a escalar repetidamente la lista de Billboard. Y es que no es cualquier cosa, como les decía, en realidad esta lista es muy peleada y es muy diversa, o sea, hay una gran cantidad de artistas. De repente esta semana también sentí que muchos regresaron y retomaron con fuerza los lugares que tenían antes, y entre ellos Jimin. Ahora lo que hay que hacer, pienso yo, es lograr que llegue a la semana 52, que sería prácticamente un año. ¿Por qué no? O sea, ya no falta tanto, faltan 20 semanas, o sea, sí se puede, bueno, 21 semanas, pero sí se puede. Hablando, por cierto, de J-Hope, también él apareció en esta semana en la lista de Billboard, pero estaba en el lugar número 83, si mal no recuerdo. Y bueno, pues ya viene esta nueva canción de Sweet Dream, vamos a ver qué tal le va, si logra integrarse a la lista de Hot 100, ojalá que sí. Vamos a cruzar los dedos para que así sea. Y hablando acerca de Jimin, bueno, Jimin Latino comparte, necesitas leer la reseña de Muse y Jimin por el columnista coreano Isaac Choi a través de Rolling Stone Corea. La entrevista, la verdad es que sí está muy bonita. Sin embargo, la verdadera razón por la que Muse es especial no es solo por las altas calificaciones. En este álbum, Jimin muestra el coraje para enfrentarse. En una era llena de temas estimulantes y temporales, Jimin quemó su pura pasión por la música y el escenario y volvió a los fundamentos y solidificó su propio mundo. Muy bonita reseña de parte
de este especialista en música que escribe para Rolling Stone Corea y donde habla acerca de Jimin. Por cierto, Darling Star la podemos ver, ahora cambió un poquito su estilo de arte, nos puso en vez de un petit art, un arte pues más tipo como webcomic, pero está muy linda, o sea, la felicito porque de repente es bueno hacer el cambio. También tenemos este otro arte de parte de Mickey y tenemos, pues sí, Are You Sure? ¿Qué sería si los chicos en un futuro pudieran volver a hacer otra serie y que esta vez llevaran pues a Bam como invitado? Sería lindo, ¿no creen? Jimin y Bam cortaron estas imágenes y pues ya saben, el furor en todo lo que habitaba en nuestros seres, sobre todo porque aquí aparece Cookie con Jimmy y pues como mini Bam acompañándolos, y aquí tenemos a todos los personajes de BT21, cada uno representando y vestido de una manera en particular, ¿no? Podríamos decir que sí es antigua porque aquí Man trae máscara, ¿no? Entonces, y está haciendo canotaje, entonces eso sí podríamos decir que tal vez ya es como del pasado, pero creo que quedaba muy bien para el momento que ahora quieren representar con Are You Sure, con Jimin y Jungkook y Bam, o sea, pues ¿por qué no? O sea, ya no cuesta nada. Popcorn también nos comparte noticias acerca de Jungkook. Jungkook se convierte en el primer y único artista solista asiático en alcanzar 200 millones de reproducciones en 4 plataformas distintas: Spotify, YouTube Music y Melon, con su gran éxito Seven. Ese también, bueno, pues no cualquiera lo logra, o sea, ¿cómo les diré? Yo puedo estar muy orgullosa de lo que Jimin ha hecho directamente hablando acerca de pues el Billboard, pero la realidad es que, y eso sí tenemos que hacer algo al respecto, su video, aunque es precioso, tiene muy poquitas vistas, entonces sí hay que ayudarnos para que lleguemos y alcancemos también a Jungkook. Digo, no sé si a este nivel, pero hay que intentarlo, ¿por qué no? También hablando de Jungkook, Kina nos recuerda que sí, estamos en el día 98, por eso estamos haciendo este video. Sof, que también es preciosa, nos regala muy, pero muy bonito arte de Jimin, como lo podemos ver que está practicando y está haciendo pues sus figuras de danza. Preciosísimo Jimin, muy bonito arte también para el día de hoy. Y bueno, dice, ¿cómo Jungkook puede ser tan lindo y dulce como un bebé y todo combinado? Y se trata de un hilo, les prometo que se los voy a mostrar, está muy bonito, ya estuve viendo algunos y sí, muy precioso. Dice, bueno, aparte de todo lo que acabamos de ver de los BT21 y esta pues como colección donde estaban aparentemente acampando y donde veíamos a Chimi con este perrito muy parecido a Bam, bueno, pues sí, el día de hoy sí se anunció una nueva colección más de primavera, donde lo anuncian primeramente. Vemos a Chimi como una hadita y cómo los está transformando a todos como con florecitas de cerezo. Muy bonito. Vamos a ver si ahorita aquí más adelante me aparece la colección, pero está realmente preciosa. En fin, seguimos con arte ahora de Jimin, en este momento de Set Me Free parte 2, qué bonito es, y más momentos de Jimin y Jungkook juntitos. Que también, bueno, hablando ahora de esos, ahora sí que de los personajes de BT21 en comparación con Jimin y Jungkook, bueno, también han sido la sensación el día de hoy, he encontrado mucho al respecto. Y dice, ¿cómo Jungkook haría lo que fuera para tener la atención de Jimin? Y sabemos cuando le cerró pues todas las puertas que estaban en Are You Sure. Este momento yo le agradezco mucho a Paloma, que es una colaboradora de este canal, que me dijo cómo Jimin le estaba haciendo las señas a Jungkook para que le abriera la puerta y cómo le dijo pues que ahora sí prácticamente la seña del amor, ¿no? Que hace los números. Y luego pues ya a partir de eso sí, ya Jungkook le abre. Yo no me había dado cuenta hasta que Paloma me lo mostró, pero al momento en que eso sucede, si ustedes pueden ver el video con detalle, se van a dar cuenta de la carita que le hace Jungkook y le cierra un ojo. Yo no me había fijado tampoco en la cerrada de ojo y está genial, muy bonito momento. Y pues sí, hasta que lo convenció de que lo dejara entrar. Ahí está esta fotografía que se acababan de tomar ellos dos. Cuando nos comparten sus fotos es precioso porque sabemos que no siempre lo hacen, ¿eh? Esto me encantó como dicen, bueno, me urgía Snoopify a Hobby. Y sí, lo tenemos, sabemos que Hobby lo identifica mucho también con el mundo de Snoopy, pero me encantó la palabra Snoopify. Ok, vamos a Snoopify al mundo. Sí, dice 82% hecho, 18% más por ir. Y la cuenta de nuestros días, como estamos, pues ya en el día 98, así que vamos, pero
volando. Ahora ya lo platicábamos, como Who con su semana número 31 se posiciona en el puesto 33 y es la canción de solista de K-pop que ha alcanzado la posición más alta en la lista de Billboard en su semana 31. Eso es también importante porque generalmente conforme va pasando el tiempo, obviamente las canciones se van haciendo más hacia atrás, pueden seguir estando dentro de la lista de Billboard, pero ya con posibilidades de empezar a salir o moverse o dejar su lugar. En el caso de Jimin, creo que dentro de todo ha sido muy estable dentro de los primeros 50 lugares, que tampoco es cosa sencilla. Entonces el hecho de que lo más lejos que llegó fue el lugar 56 y lo que más cerquita llegó, digamos, del podio de esos 10 lugares tan, pues ahora sí que cotizados en la lista de Billboard, pues fue el número 12, bastante respetable, pero lo interesante es cómo se ha mantenido de una forma estable dentro de la lista, y esto ya desde el día de ayer se seguía pues como que anunciando y viendo la posibilidad de que se siga manteniendo. Ahora sería buenísimo que pudiera avanzar más en la lista, eso sería genial, ojalá. Y bueno, pues una vez más esta noticia que, como les decía, hoy acaparó mucho el que veíamos a Chimi y a Cookie con este perrito que nos recordó a Bam. Y pues sí, la idea de que sería maravilloso que en algún momento pudiera haber otra temporada de Are You Sure, pero esta vez llevaran a Bam. Ay, no se me había ocurrido, pero sí es genial. Y bueno, prácticamente con esto voy a empezar a despedir nuestro video. Aquí nos hacen la nota sobre este momento de Jimin, porque dice, era increíble, lo acababan de operar, le acababa de dar COVID y lo veíamos haciendo estos movimientos tan bárbaros e increíbles, o sea, así como, oh, Jimin, por Dios. Bueno, sabemos que la cirugía me parece que no fue tan intrusiva, fue una cirugía hecha con mucho cuidado y pues obviamente Jimin tiene un nivel de recuperación que nos deja atónitos, pero bueno, con esto por el día de hoy creo que nos vamos a empezar a despedir. Déjenme ver si hay alguna otra cosa más en el feed que tengamos que comentar hoy que sea muy importante. Si no, pues ya de una vez damos nuestros agradecimientos. Ay, este arte es una belleza, que es de Kai7, por cierto. Y podemos ver a Hobby con sus bebés en la bolsita de su saco, que se me hizo un detalle súper hermoso. Bueno, pues este arte también ya está disponible, ya saben, en nuestra página de Domina y su Imperio Romano, por si ustedes quieren ir a descargarlo. Ay, el Jimin me mata, es preciosísimo. Bueno, Jungkook también con sus ojotes abiertos. Y pues como siempre agradecerles a todas esas personas que hacen posible que yo pueda producir estos videos. Ay, nos vamos a ir con los Chippy Twins, porque qué bellos son. Este video también lo acababa yo de ver en TikTok. Ellos pues en realidad no tienen nada que ver con Jimin y Jungkook, pero cuando hacen estas comparaciones se ven preciosas. Una vez más agradecerle a todos los que, como les decía, colaboran y ayudan para que estos videos puedan hacerse posibles, a los miembros del canal por todo su cariño y su apoyo, a los colaboradores que también me ayudan mucho para saber si vamos bien, vamos mal, nos regresamos o qué hacemos, y pues también a todos los que están suscritos al canal, muchísimas gracias por pertenecer a la familia de Boys We Love. Yo me voy, pero regresaré lo más pronto el día de mañana con otro video donde vamos a seguir nuestra cuenta regresiva y vamos a ver también, analizar noticias y curiosidades que vayan saliendo de los chicos, así que cuenten con eso. Mi nombre es Bel Romani, nos vemos y nos escuchamos en nuestro siguiente video. ¡Mua!